¿Cómo podemos interpretar lo que ha sido la historia de Israel para el cristianismo contemporáneo? Jesús de Nazaret fue parte del pueblo de Israel. ¿Por qué crees que Jesús escogió este pueblo de Israel para nacer allí? Lo escoge por la misericordia. Los líderes bíblicos no eran superhéroes. Si queremos llegar al corazón de la enseñanza bíblica, tenemos que ubicarlo en su contexto. Bienvenidos a esta nueva serie aquí a través de CBC La Voz, desde este escenario que nos encontramos, desde CEPA, y vamos a estar compartiendo en esta serie Descifrando el Código, y nos referimos a descifrar el código de la Biblia. Y tenemos hoy una persona que nos place mucho presentar a todos ustedes. Ha sido uno de los teólogos más reconocidos del mundo contemporáneo cristiano. Es un gran escritor, un prolífico escritor, más de 70 libros, muchos artículos para diferentes medios cristianos, blogs, diferentes ministerios. Y también ha sido partícipe de la traducción de más de 5 Biblias de estudio y de toda una colección de una biblioteca o muchas bibliotecas para darnos recursos a la iglesia cristiana en torno a la interpretación de la Biblia. Así que es un agrado para nosotros presentar en esta serie Descifrando el Código al doctor Samuel Pagán. Doctor Samuel Pagán, bienvenido a esta serie, bienvenido a CBC La Voz. Qué placer es para mí estar en diálogo contigo sobre estos temas tan gratos que nos desafían, que nos entusiasman, que nos hacen reír, que nos hacen llorar, que nos cubren, temas que nos ayudan a entender la vida y a disfrutar todos los dones que Dios nos ha dado y las gracias que el Señor nos ha dado, ciertamente. Así es, doctor Samuel. En este primer episodio vamos a estar hablando acerca de uno de los temas que quizás más nos apasiona a los creyentes que conocemos de historia bíblica, que es acerca de Israel, ¿sí? Claro. Y queremos en este episodio, que es cuál es la importancia de estudiar la historia de Israel para los cristianos de hoy en día, doctor Samuel. Así que queremos comenzar entendiendo un poco cómo podemos interpretar, ahora que está tan a flor de piel y tan singular, lo que está pasando con Israel, doctor Samuel. Cómo poder entender e interpretar lo que ha sido la historia de Israel a través de toda la historia, ¿cierto? Cómo poderlo entender para nuestro día, para el cristianismo contemporáneo. ¿Cómo podemos aplicar eso que vemos ahí? Estudiar la historia de Israel es importante por varias vertientes. En primer lugar, desde la perspectiva cristiana, Jesús de Nazaret fue parte del pueblo de Israel. Viene de extracción judía. La única Biblia que Jesús de Nazaret leyó fue la Biblia hebrea. Recuerda que Pablo vino después, el Nuevo Testamento vivo sobre lo que él dijo. Y ese entorno cultural, ese entorno histórico, ese entorno sociológico que cubrió a Jesús de Nazaret fue el entorno de la Biblia y el entorno de la historia de Israel. Por eso es que para los cristianos es importante, porque esa historia es parte del DNA de Jesús de Nazaret. Ese es el primer elemento. Hay un segundo elemento también. En la Biblia nosotros tenemos un desarrollo relacionado con Moisés, el legislador y el libertador del pueblo de Israel, que es muy importante, porque para Moisés, cuando comienza el proceso de liberación del pueblo, que lo saca de Egipto, de las garras del faraón, las leyes juegan un papel protagónico. Y dentro del mundo de las leyes están los 10 mandamientos. Es decir, que el sistema legal que nosotros tenemos en Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero, son sistemas de leyes que vienen a responder a las necesidades de orden, de organización de la sociedad, de la cultura, de la religión, de los cultos. Todo ese tipo se organiza y uno lo ve en la Escritura. O sea, y uno lo ve en Moisés. Podríamos entender, doctor Samuel, que todas las bases de las leyes, por ejemplo, como una nación como Estados Unidos, está fundamentada en lo que serían los 10 mandamientos. Claro, ¿sí? Y en ese mismo espíritu, la importancia de la ley se ve el día de hoy. Si tú no cumples la ley de tránsito, pues puedes ocasionar un accidente y vas preso. Esa importancia para nosotros es lo normal. Moisés la vio, no la semana pasada. Entonces, esa actitud mosaica en esa época donde el líder religioso, el líder del pueblo,
entiende la importancia de la legalidad, de los sistemas, del orden, es una gran enseñanza para nosotros el día de hoy. Y viene nada menos que del libro del Éxodo, Total. que es el segundo libro de las Escrituras. Qué bueno, doctor Samuel. Por eso creo que es muy importante que podamos entender qué lecciones prácticas de la Claro. historia de Israel, doctor Samuel, en tu experiencia y en lo que tú has podido conocer, qué lecciones prácticas de la historia de Israel podemos aplicar a nuestra vida espiritual hoy. Algunas de esas lecciones grandes que tú creas que podemos aprender. Te voy a dar dos Ajá. para empezar y después podemos discutir otras. En primer lugar, la importancia de que los líderes desarrollen nuevas generaciones de líderes. Por ejemplo, nosotros, ya que hablamos de Moisés, Moisés no solamente cumplió su encomienda, Moisés no solamente fue el libertador, el legislador, estuvo con el pueblo, llegó al monte Nebo, recibió la revelación en el monte Sinaí, la gracia de Dios se le manifestó en el desierto, en la zarza, pero preparó a Josué. Una nueva generación de creyentes. Para Moisés, el mundo no acababa con su ministerio. La historia no terminaba cuando él llegó al monte Nebo. Entonces, al entender que el Dios bíblico es un Dios que se mete en las realidades históricas, preparó personas que lo sucedieran. Eso mismo sucede, para mencionar otro caso, en el caso de Elías, el profeta. Bueno, tuvo que enfrentar a Jezabel, tuvo que enfrentar al rey, tuvo que enfrentar los 450 profetas de Baal, otros 400 profetas. Es decir, en medio de esa crisis, el profeta tuvo valor, dignidad, gracia, pero entendió que la vida y la historia no acababa con él, entonces preparó a Eliseo. Esa es Y una Eliseo referencia. recibió doble porción, lo preparó bien. Exacto. Esa es la enseñanza, digamos, que debemos continuar con ese modelo, ¿no? De liderazgo, Claro. de preparar a las siguientes generaciones. Y la Claro. Biblia nos muestra cómo debemos hacerlo además. Tú tienes un libro muy interesante. Jesús de Nazaret preparó a sus discípulos. Total. En tu libro Fortaleza y Valentía, por Muy ejemplo, bien. que nos hablas acerca de cómo el liderazgo puede llevarse de generación en generación, ¿cierto? Y das toda una serie de modelos de liderazgo que a veces uno pasa por alto, doctor Samuel, de personas incluso que tal vez llevan muy pocos versículos en la Biblia, como María, ¿cierto? Sí, sí, Pero sí. que tienen una enseñanza en cuanto al liderazgo que no podemos eludir. Y lo que yo le digo, cuando este libro se escribe luego de la pandemia, donde la pandemia sacó lo mejor de nosotros, pero en algunas personas sacó lo peor. Entonces, yo lo que le digo a la gente es que los desafíos de la vida para los cristianos deben ser oportunidades para uno optimizar las contribuciones que uno hace al reino. Y especialmente en este libro, donde hablo del liderato. Fíjate que cualquier libro de liderato que uno tome el día de hoy, son libros mecánicos. Primero, levántese temprano. Número 2, organice su día. Número 3, tenga metas específicas, rápido, mediano, largo plazo. Todo eso es importante, pero yo lo que quise presentar en este libro Fortaleza y Valentía es, hay modelos bíblicos, y en el modelo bíblico lo que yo quiero indicar es que los líderes bíblicos no eran superhéroes, no tenían capa, no volaban, tenían sus virtudes y sus defectos. Sin embargo, como tenían sentido de dirección de hacer la voluntad de Dios, se convirtieron en líderes efectivos. Qué bueno, doctor Samuel. Y como estamos hablando de historia de Israel y la importancia para nuestros días hoy, y estamos descifrando el código, doctor Samuel, no es fácil a veces encontrar esos detalles que la Biblia nos muestra a través de lo que fue Israel. Por eso, mi pregunta en este momento es, doctor Samuel, ¿qué tan importante es que conozcamos ese trasfondo histórico de Israel para la interpretación de la Biblia para nuestros días? Sí, muy importante, porque recuerda que la literatura en general se escribe en un contexto social, un contexto político, un contexto histórico, un contexto ideológico, y para entender adecuadamente los valores bíblicos y las enseñanzas bíblicas, uno tiene que entender que el mundo de la Tierra Santa, el mundo del Oriente Medio, no es el mundo de Centroamérica,
no es el mundo de Buenos Aires, de Santiago, Totalmente de diferente, Bogotá, sí. es un mundo diferente. Ok. Entonces, si queremos llegar al corazón de la enseñanza bíblica, tenemos que ubicarlo en su contexto. Te puedo dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el uso de cuernos en la Escritura. En el Antiguo Testamento son símbolos de poder, de autoridad, porque los altares tenían en las esquinas una elongación Ok. que era en forma de cuerno. Sí. Y si alguien era perseguido, llegaba a ese altar, agarraba un cuerno, había que perdonarle la vida. Wow. En el Nuevo Testamento, recuerda el libro de Apocalipsis, habla que la bestia tenía 10 cuernos, Sí, sí, pero que en el cuerno 10 le crecía un cuernecito. sí. Pues eso es importante porque en el Nuevo Testamento los cuernos son símbolos de poder político, de autoridad, de valor, de dignidad, de fuerza. Sin embargo, en Texas, donde tú viviste un tiempo, cuando una pareja se casa, el viernes por la noche los amigos del novio se reúnen y le regalan un par de cuernos grandes. Que eso en Latinoamérica sería terrible, ¿no? Claro, pero para los de Texas es símbolo de fertilidad, Ok. es símbolo de fuerza. Pero desde el medievo, la España medieval y toda América Latina, los cuernos son símbolos de infidelidad matrimonial. Imagínense que nosotros lleguemos a una pareja de la iglesia y se casa el sábado y el viernes le regalamos unos cuernos. No. Por eso es que es importante comprender la cultura. Y por esa razón, las Biblias de estudio, en el libro de Apocalipsis, cuando hablan de cuernos, explican símbolo de poder, símbolo de autoridad política, símbolo de... Doctor Samuel, creo que eso es una invitación para ustedes también, para todos nosotros, ¿no? A conocer acerca de la historia de Israel, porque lo que estamos hablando hoy es que dependiendo cómo es nuestro conocimiento de Israel en la historia, vamos a poder tener una correcta interpretación bíblica. Una comprensión más amplia, más pertinente. La historia habla de nuestra realidad, del ADN de nuestra esencia. Jesús de Nazaret David fue un muy buen judío. ¿Por qué crees que Jesús o Dios diseñó este pueblo o escogió este pueblo de Israel para nacer allí? ¿Tienes alguna explicación? Sí, lo escoge por la misericordia. No lo escoge, según el texto bíblico, por poder, por prejuicio, sino por la misericordia de Dios. Ve ese pueblo, un pueblo cautivo, un pueblo en necesidad, y el Dios bíblico, que odia las cadenas, aunque tengan 24 quilates, todo lo que nos cautive y nos impide ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, no proviene de Dios. Entonces, los libera. Y a través del pueblo de Israel, optimizado en Jesús de Nazaret, es que nosotros tenemos la historia de la salvación. De la misma manera que Dios intervino en Moisés, en David, en Sansón, no sé cuántos personajes le pueden, profetas como Isaías, Ezequiel. De esa misma manera, el Dios bíblico interviene el día de hoy y salva gente como Noé. Sí. Salva gente como Abraham y Sara y el resto de la comunidad. ¿Algún otro elemento que dentro de toda tu investigación hayas encontrado por qué Dios escoge a Israel como nación? ¿Tal vez el lenguaje? ¿La cultura? Yo creo que lo escoge por la misericordia Sí. y lo escoge porque el Dios eterno, según los salmos, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, es la imagen. El Dios que cabalga sobre las alas del viento, mira qué bonito, ese Dios eterno, se le ocurre, se le ocurre meterse en la historia. En un pueblo que aparentemente insignificante. ¿Cierto? Sencillo, wow. Se mete en la historia, no para enseñarnos cómo es que se muere. Para morirnos no hay que tomar el curso Muerte 101. El problema no es morirse, todos nos vamos a morir. El problema es cómo es que se vive. Y en el pueblo de Israel encarna el Señor para que llegue Jesús de Nazaret y para que la historia entienda que uno vive orientado hacia el servicio, hacia darle la mano al caído, enjugarle la lágrima, romper las cadenas de los cautivos. Eso nos enseña en la historia del pueblo de Israel, que tiene implicaciones hasta ayer por la mañana y mañana por la noche.
con inmediatez. Seguimos descifrando el código con el doctor Samuel y eso que estamos aprendiendo nos ayudará a ser personas, creyentes, líderes, pastores, equipados. Es lo que queremos hacer a través de CBC La Voz, de CBC La Voz Go. Doctor Samuel, vivimos en un mundo completamente relativista. Nada es bueno en su totalidad, nada es malo en su totalidad. Ese es el pensamiento, ¿verdad? Pero la Biblia tiene una verdad, ¿sí? ¿Cómo podemos entender enseñanzas a través de la historia de Israel que nos pueden ayudar a resolver esos desafíos éticos, morales que vivimos hoy en nuestros días? Oye, qué interesante que me hagan la pregunta sobre estos valores, porque esta semana pasada volví a estudiar algunos manuscritos antiguos y me encontré con el papiro 52. Ok, sí. En mis redes sociales aparece. Investiguen. El papiro en las redes sociales lo incluyo. Pero lo interesante es que es una referencia, ese papiro descubierto hace algunos años del siglo II, del siglo III de la iglesia cristiana. Tampoco no fue la semana pasada. Y en ese se incluye la pregunta de Pilato a Jesús, Sí. ¿qué es la verdad? Entonces, siempre, especialmente en ambientes de estudio, de diálogo académico, ¿qué es la verdad? Y yo le digo a la gente, para los cristianos no hay mucha confusión, ni mucha desorientación, porque Jesús de Nazaret dijo, yo soy el camino, y añadió, yo soy la verdad. Es decir, la verdad alude a las enseñanzas que nosotros necesitamos para vivir vidas completas, con sentido de orientación en la vida. Jesús de Nazaret nos da a nosotros orientación. ¿Y cómo nos da esa orientación? A través del ejemplo, a través de su forma de ser. Cómo uno reacciona ante un amigo que lo venda. Sí. Cómo uno reacciona ante un amigo íntimo que lo niegue. ¿Cómo dar la otra mejilla? ¿No? Imagínate, ya ahí no es teórico, Sí. en vivo. Total. O sea que el mundo actual ha relativizado las virtudes y los defectos de la vida. Lo que nosotros decimos es que la fe cristiana tiene una espina dorsal ética y que hay algunas cosas que son más claras, otras cosas que son más difíciles de entender, pero hay unos valores que no son negociables, morales, éticas. Los otros días me preguntaron en vivo, en un programa secular, que qué es eso de la santidad, porque en la sociedad contemporánea no hay santo y toda esa cuestión. Y yo le dije, miren, la traducción de la palabra santidad en el siglo XXI es integridad moral. Nosotros hablamos a los políticos y les decimos, usted tiene que tener integridad moral. Ajá. El culto del domingo hablamos sin santidad, nadie verá al Señor. El martes en los trabajos y en las escuelas, en la comunidad, hablamos, no, la gente tiene que tener palabra, Sí. dar la palabra. La gente tiene que tener valores éticos. Vivimos orientados no para aprovecharnos de los demás, no para aplaudir la corrupción, no para celebrar las decisiones no éticas de las personas. Vivimos orientados a enjugar lágrimas, romper cadenas y para decir, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Doctor Samuel, no podemos perder o finalizar este episodio sin hacer una pregunta que creo que nos va a ayudar mucho a entender lo que la Biblia nos dice para nuestros días, y es cómo evitar la interpretación superficial o anacrónica, ¿sí?, de lo que es la historia, de Israel, para interpretar lo que está vigente para nosotros como creyentes hoy. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo le digo a la gente que, mira, nosotros tenemos la Biblia, ese es el documento. Yo he escrito algunos libros, pero si yo le digo a mis estudiantes, saquen el libro en singular, no hay confusión, aquí es la Biblia. O sea, la Biblia es el documento que nosotros tenemos, pero la Biblia no se escribió la semana pasada. La Biblia no se escribe en español, hebreo, griego, arameo. La Biblia no se escribe en la cultura latinoamericana del siglo XXI. Entonces, uno necesita recursos para saltar de la historia contemporánea a la historia antigua,
para moverse de la cultura latinoamericana a la cultura del Oriente Medio, para moverse del idioma español del siglo XXI al hebreo del siglo VIII antes de Cristo, que es el de Isaías, al hebreo de Ezequiel del siglo V, VI antes de Cristo, el griego del primer siglo. Es decir, para poder entender la Biblia necesitamos recursos. Y yo le digo a la gente que me ve, para estudiar la Biblia, número uno, tenga más de una versión de la Biblia. En español, Reina Valera es, ¿verdad? Bromeamos en el mundo de la traducción y decimos, no es Reina Valera, es que es la reina de la traducción. La reina de todas. Entonces, pero además yo les digo que tengan otras Biblias. Por ejemplo, la que yo recomiendo es la Nueva Versión Internacional, sí, donde que se pueda comparar Juan 3:16, Salmo 23, en más de una versión para uno ver otra fraseología que amplíe nuestra comprensión. Uno, más de una Biblia. Dos, enciclopedias bíblicas, libros de exégesis, libros sobre libros de la Biblia. O sea, nosotros ahora tenemos la ventaja de que nosotros podemos tener cualquier recurso a la palma de la mano y podemos estar aquí y podemos tenerlo. Es decir, que de la misma manera que un arquitecto tiene que estudiar para construir un edificio y no se le caiga, los pastores, los maestros de escuela bíblica, los líderes cristianos tienen que buscar recursos para construir el edificio de la fe y que no se nos caiga a mitad de camino. Doctor Samuel, creo que podríamos estar aquí horas, pero hemos llegado al final de este episodio número 1 de cuál es la importancia de estudiar la historia de Israel para poder aplicarlo y entenderlo para los cristianos de hoy en día. Te animamos a que nos acompañes en nuestro segundo episodio con el doctor Samuel Pagán, aquí desde CBC La Voz.